Y amén. Aleluya, gloria al Señor. Cristo vive, reina para siempre. Él está con nosotros. Él no se olvida de ninguno de sus hijos. Él tiene esa plenitud de dar, de proveer, de sustentar nuestras vidas en Él, en su palabra. Y gloria al Señor que te puedas conectar en esta mañana. Así que bienvenido, dispón tu corazón y recibe de parte de Dios lo que el Señor ha preparado para todos nosotros en esta hora. ¿Será que cuando tú clamas a Dios, cuando tú buscas al Señor, realmente recibes la respuesta de parte de Él? ¿Has visto la gloria de Dios? ¿Has visto la manifestación del Señor en tu vida? ¿Cómo Dios se ha glorificado? ¿Cómo Dios ha obrado y responde a cada una de tus súplicas y de tus peticiones? Cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor y sabemos que cuando clamamos, oramos, le pedimos a Él, recibimos respuesta de parte de Dios. Y qué regocijo tan grande saber fielmente que cada vez que vayamos a Él, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, precisamente encontraremos refugio en Él. La angustia, la aflicción, la prueba, la necesidad es algo que llega a nuestras vidas y es algo que quisiéramos que efectivamente no tocase nuestra familia, nuestro entorno, pero definitivamente estas son circunstancias que llegan a tocar nuestras vidas. Pero la pregunta es de qué manera entonces nosotros reaccionamos a esto, de qué manera realmente estamos buscando la presencia del Señor, de qué manera estamos anhelando, ¿sí?, a Dios en nuestras vidas en esos momentos. Los brazos del Señor están extendidos hacia cada uno de sus hijos, pero es necesario que nosotros coloquemos nuestra mirada en Él y sepamos que en medio de la angustia, en medio de la aflicción, Dios estará obrando, ¿sí? La escritura es muy clara y por eso hemos denominado este mensaje, este pobre clamó y Jehová lo oyó, porque realmente Dios siempre está pendiente, atento a lo que cada uno de sus hijos está viviendo. Muchas veces tú puedes estar pasando circunstancias tan difíciles, tan fuertes, que has llegado a pensar que Dios se ha olvidado de ti, pero yo quiero decirte que no es así. Dios siempre ha estado atento, el Señor siempre ha estado pendiente de lo que tú estás viviendo, sea una necesidad económica, sea una enfermedad, sea un problema en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿cierto? Sea algo que te afecta en relación con tus padres. Dios siempre está atento a cada circunstancia que nosotros estamos viviendo. Por eso quiero que mires allí conmigo el Salmo 31, el verso 9. El salmista, que era el rey David, decía lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristezas mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Amén y amén. Entonces, mi amado, cuando miramos a través de la palabra lo que es la angustia, ¿sí?, lo que es ese momento difícil, podemos mirar que la palabra misma nos da esa descripción, ¿cierto? La angustia es ese momento en que nos consumimos de tristeza por una circunstancia que estamos viviendo, que hemos llegado a vivir. Y David lo describía claramente. Él decía: se han consumido de tristeza mis ojos. O sea, en sus ojos podía reflejar realmente lo que había en su corazón, y lo que había en su corazón era una tristeza demasiado grande a causa de todo el entorno que él estaba viviendo. Más aquí mostrando cuando David pecó. Obviamente hubo angustia en su corazón. Él cayó por mucho tiempo y él dice claramente: mientras callé, envejecieron mis huesos, porque no fue capaz de confesar su pecado delante de Dios. Pero cuando vino el profeta Natán y le confrontó, realmente él sintió esa tristeza profunda en su corazón que lo llevó sencillamente a orar, a buscar a Dios, a volver nuevamente su corazón a Dios. En los ojos se refleja la angustia que puede tener una persona. En la mirada se puede reflejar realmente lo que está aquí dentro de ti, cómo tú estás sobrellevando esa situación que está pasando en tu vida, de qué manera estás sobrellevando la circunstancia adversa que ha venido contra ti.
Y la palabra lo deja ver, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿Cómo no los ojos van a reflejar? Si en el alma están nuestros sentimientos, si en el alma están nuestras emociones, inmediatamente eso lo vamos a reflejar en nuestros ojos, en nuestra mirada. Es una expresión clara de qué pasa cuando llega la angustia. Es decir, nosotros no podemos ocultar la angustia. ¿Sí? Confiamos en el Señor, pero físicamente vamos a revelar realmente lo que está pasando. Por más de que tú trates de ocultarlo, por más de que tú no trates de que los demás lo observen, lo vean, definitivamente en un momento determinado se va a evidenciar. Y él decía claramente, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿Te das cuenta la expresión que él utiliza? Él dice claramente su pecado, su iniquidad. Él sabía que en un momento determinado eso lo iba a alejar del Señor, que si él no terminaba con eso efectivamente iba a estar muy lejos del corazón de Dios. Es decir, que cuando llega la angustia puede llegar por este tipo de circunstancias, pero la angustia también puede llegar a causa del pecado, cuando hemos desobedecido a Dios, y obviamente esa desobediencia traerá consecuencias que son inevitables, o sea, por más de que tú trates de detenerlas definitivamente, ¿sí? La angustia llegará sobre tu vida, porque va a ser una consecuencia de tu pecado. Entonces, Dios quiere mostrarnos en esta hora que definitivamente Él lo conoce. Y aquí David decía, ten misericordia de mí, oh Jehová. O sea, ayúdame. Muévete en compasión. Tú conoces lo que yo estoy viviendo. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios más que nadie sabe lo que tú estás viviendo. Dios más que nadie sabe lo que estás pasando en esta hora. Él sabe este momento en el que está tu vida. No lo puedes ocultar de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo y muy seguramente, aunque trates de ocultarlo delante de los demás, tus ojos, tu mirada, ¿sí? Lo que hay en tu alma se va a reflejar fielmente hacia los demás. Pero, ¿qué pasa entonces acá? ¿Sí? Ahí es cuando debemos acudir fielmente al Señor. Ahí es cuando debemos ir a Dios como lo estaba haciendo David acá. Ten misericordia de mí, o sea, ayúdame, Señor, muévete en esa compasión hacia mi vida. No puedes pensar que Dios está ajeno a tu problema, a tu necesidad. No puedes pensar en un momento determinado que Dios se ha olvidado de ti, que Dios está trabajando en otras vidas mientras a ti te ha olvidado. No, Dios también está trabajando en tu vida. Pero es necesario acudir a Cristo, es necesario acudir a nuestro Señor, ir a Él para encontrar ese refugio en el Señor. Cuando preguntamos por qué viene esa angustia, en el Proverbio 21, mira lo que dice la palabra, el verso 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces aquí la palabra está dejando ver algo. O sea, esa angustia, ¿sí? Fue porque no guardaste tu alma, porque no guardaste tu corazón, porque no te guardaste para el Señor. Porque en algún momento tu boca habló lo que no debía, tal vez en contra del Señor, blasfemando contra Dios, olvidándote del Señor, y ha venido la angustia. En algún momento pudiste haber dicho, no necesito de Dios, no necesito del Señor, no necesito absolutamente de nadie, solo dependo de mí mismo y ya, en la obstinación, en la terquedad de tu corazón. Y la angustia ha llegado sobre tu vida. Y ahora sí entiendes que hay un Dios grande en los cielos, entiendes que hay un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Entiendes sencillamente que Él es el que va a obrar en tu vida y que si tú no te rindes plenamente a Él, tu angustia puede llegar a ser mayor, más grande. Porque separados del Señor, nada podremos hacer. O sea, tú lo intentarás en tus propias fuerzas, tú intentarás hacer las cosas por sí mismo, pero lo necesitas a Él. Él es el que te va a fortalecer, Él es el que te va a ayudar. Tú vas a tratar de buscar soluciones humanas. Tú vas a tratar de entender lo que está pasando humanamente, pero si no entiendes con el corazón de Dios, vas a sufrir, tu sufrimiento va a ser mayor, tu sufrimiento va a ser cada vez más grande. La única manera de librarte de la angustia, mira el Salmo 34, el verso 6.
La única manera de librarte de la angustia es esta, mira, Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén y amén. ¿Qué dice la palabra? Este pobre clamó. ¿Por qué David hablaba de esta manera? La palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y habla precisamente de esa pobreza que nos lleva a depender siempre de Dios. No habla de una pobreza material, habla de una pobreza en el espíritu, de una dependencia total del Señor. Y David mismo decía, este pobre clamó y lo oyó Jehová. O sea, él se presentaba delante de Dios no con altivez, no con orgullo, no con la soberbia del hombre, sino totalmente humillado a la presencia de Dios, sabiendo que el Señor era el único que le podía librar de todas sus angustias. Por eso él dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, no de alguna, sino de todo lo que estuviese pasando en su vida. Llevo más de 23 años de conocer del Señor y he visto cómo Dios me ha librado de todas mis angustias. He llorado, he clamado delante de Dios, he doblado mis rodillas, he gemido dentro de sí mismo, pero he visto la gloria del Señor. He visto que cada vez que yo voy a Él, Dios siempre hace algo, Dios siempre obra algo. Él siempre levanta bandera, Él siempre se glorifica, en Él encuentro el refugio pleno y total. Lo que tú jamás vas a encontrar en los hombres, en Cristo Jesús sí lo vas a encontrar. Él te librará de todas tus angustias, Él te levantará, Él te dará nuevas fuerzas, Él te dará esperanza para que continúes adelante. Porque no es agradable estar en la angustia. No es para nada agradable, hermano. Es triste, trae depresión, trae amargura, trae dolor. Pero cuando tú acudes a Él, tú encuentras ese oasis donde el Señor, en medio de ese desierto que estás viviendo, tú puedes ver la gloria manifiesta del Rey que vive por los siglos de los siglos. Ahí es donde ves la manifestación del poder de Dios. En el Salmo 34, el verso 17, allí cerca, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Aleluya. Claman los justos y Jehová los oye. Él nos está escuchando. Él sabe perfectamente y conoce nuestras oraciones. Y yo puedo decirte claramente que Él te librará de todas tus angustias. Vuelvo y te repito, sea una enfermedad, sea un problema en tu casa, sea un problema económico, sea que estés sin trabajo, Él te va a librar de todas tus angustias. Pero tienes que clamar a Él. Tienes que ir a Él, tienes que buscarlo a Él, tienes que depender plenamente de Él. Es la única manera. Si tú tratas de arreglarlo todo en tus propias fuerzas, no vas a lograr absolutamente nada. Te vas a desgastar y vas a fracasar, quiero decírtelo. Pero si estás tomado de la mano del Señor, si lo buscas a Él, Él te librará, como lo dice aquí la palabra, de todas sus angustias. En el Salmo 50, el verso 15, la palabra dice lo siguiente: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mira lo que Dios mismo, ¿sí?, le dice al hombre: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me vas a honrar. Qué bonito eso. Qué bonito saber que Dios me va a librar y que yo podré honrarlo, no solamente cuando haya salido de la angustia, sino desde este mismo momento yo voy a honrar a Dios, porque tengo una plena convicción de que Dios va a hacer algo, porque tengo una plena convicción de que el Señor va a obrar, de que Dios se va a manifestar. Es la convicción que tienen los hijos de Dios. Él me va a librar, yo le seguiré honrando, yo le seguiré glorificando. Mi vida le pertenece a Él y Él es el único que te va a librar. Él es el único que te va a sacar en victoria. Yo sé que el Señor está hablando en esta mañana a la vida de cada uno de nosotros. En el Salmo 54, el verso 7 dice lo siguiente: porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén y amén. Aleluya. El Señor me ha librado de toda angustia.
Es la confirmación clara que tú le debes dar al Señor, diciéndole: Él me ha librado de toda angustia, y de efectivamente mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, de todos aquellos que han venido en contra mío. No porque nos deleitemos en eso, sino es ver la gloria de Dios, es ver el poder de Dios. Es ver realmente que aún en medio de esa angustia Dios siempre se va a glorificar, Dios siempre va a levantar bandera, Dios te va a sacar en victoria, pero tú debes creer. Y es fácil creer, ¿no? En medio de la angustia no es fácil creer, iglesia. Por lo contrario, es algo difícil, pero ahí es donde la prueba de nuestra fe producirá paciencia. Ahí es donde podemos ver qué tanto creemos al Señor, qué tanto podemos confiar en Él, qué tanto podemos mirar hacia un futuro y ver en fe que Dios nos va a sacar en victoria. Mientras tú estás en el pozo de la desesperación, mientras tú estás en la angustia, no crees, tu mente solo se encierra en el problema, tu mente solo se encierra en la dificultad y es difícil salir de ahí. Pero cuando tú logras colocar tu mirada en Cristo Jesús, cuando tú logras derramar tu corazón delante de Dios, cuando tus lágrimas salen por tus ojos y tienes un corazón contrito y humillado delante de Dios, ahí empiezas a confiar en que Dios te librará. Ahí puedes creer de que Dios va a obrar y se va a glorificar en tu vida. Como lo hemos dicho, el único que te librará pues es el Señor. Y el Salmo 107, el verso 6 lo confirma, mira. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si tú te das cuenta a través de la palabra, siempre la palabra va a confirmar que fue Dios, que fue el Señor el que les libró de todas sus angustias. En el verso 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Cuando está hablando en este contexto, está hablando acerca del pueblo de Israel. Y por un momento el pueblo de Israel endureció su corazón, se olvidó de Dios, pero cuando volvieron su corazón a Dios y cuando definitivamente decidieron clamar al Señor, el Señor empezó a librarles de todas sus aflicciones. Les sacó de la angustia. 400 años el pueblo hebreo en ese momento se llamaban ellos. Estuvo en Egipto 400 años de esclavitud hasta que por fin se acordaron del Dios de sus padres, hasta que por fin clamaron a Dios. Y cuando ellos fueron capaces de clamar a Dios, la misericordia de Dios se extendió y Dios los sacó de Egipto por mano de Moisés. Qué bendición tan grande. ¿Sabes cuál es el problema? La angustia se hace larga, la angustia se hace perdurable en tu vida porque definitivamente no rindes tu corazón a Dios, porque no rindes tu ser al Señor, porque tu corazón se endurece, porque te olvidas de Dios, porque buscas la solución bajo tus propios méritos, bajo tu propio criterio, pero te olvidas realmente de que el Señor es el que está obrando y el que está haciendo. Eso es lo que necesitamos, mi amado. Confiar en Él, depender de Él. En el verso 19, estoy en el Salmo 7, verso 19, dice la palabra: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si tú te das cuenta, ya he mencionado 3 pasajes en un solo salmo que hablan exactamente de lo mismo y lo confirma en el verso 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Sabes por qué la palabra muestra esto? Porque cuando tú clamas a Dios, Él te librará de tu aflicción. Ese entonces es una consecuencia como de algo que venía estático, sin moverse, pero entonces cuando decidieron, cuando hicieron, cuando se movieron, cuando doblaron su rodilla, cuando se humillaron delante de Dios, en ese entonces, ahí es donde verás la gloria de Dios. Tú puedes seguir obstinado y terco en medio de tu angustia, en medio de tu necesidad y de tu aflicción. Puedes seguir duro en tu corazón, pero hasta el día en que tú no rindas plenamente tu corazón a Dios y sepas que Él es el único que te puede librar de tu angustia, solo ahí sabrás realmente que la bendición de Dios vendrá sobre tu vida y que Él te sacará de este momento difícil por el que puedas estar pasando. Pero Dios hace una promesa hermosa. Salmo 118, el verso 5.
Cuando tú salgas de esa angustia, cuando tú salgas de ese momento difícil, cuando tú salgas de esa aflicción, en el Salmo 118, el verso 5, dice, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar que espacioso. Cuando tú estás en la angustia te sientes estrecho, cuando tú estás en la angustia te sientes oprimido, sin salida. Pero la promesa de Dios es cuando Él te saque de esa angustia, te colocará en un lugar espacioso. Te voy a colocar este ejemplo, es como esa oveja que sencillamente por su terquedad, su obstinación, llega a una cerca y se ve enredada con una cerca literalmente. Ella por sí mismo no puede salir de esa cerca. ¿Qué hace el pastor? El pastor con mucho cuidado la saca, unge su cabeza con aceite. ¿Qué quiere decir eso literalmente? Que sana sus heridas, las saca de allí y la vuelve a colocar en un lugar espacioso para que ella disfrute de la libertad que tiene. Como el Señor nos compara a nosotros como ovejas, nosotros caemos muchas veces así en una cerca donde nos vemos encerrados, donde no podemos salir. ¿Y qué hace el buen pastor que es el Señor? Él viene, sana todas nuestras heridas, nos toma y vuelve y nos coloca en lugar espacioso para que disfrutemos nuevamente de su libertad. Qué hermoso eso. Él te quiere colocar en lugar espacioso. Después de tu angustia, verás la manifestación del poder de Dios. Mirarás hacia atrás y dirás, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste. Porque habrá bendición para tu vida, porque las pruebas no son para siempre, los desiertos no son para siempre. Tú debes saber claramente que el Señor está allí contigo y te colocará en lugar espacioso. En el verso 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, amén y amén. Dilo allí donde tú estás, Jehová está conmigo. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque a veces en medio de esa angustia tememos más a lo que el hombre pueda llegar a ser. Pero Dios es escudo alrededor de tu vida. Él envía sus ángeles alrededor de tu vida y te guarda, te protege. No permite que el enemigo venga en contra tuya. No temerás lo que te pueda hacer el hombre. No temas lo que pueda hacer el hombre. Dice allí, en el verso 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén y amén. Gloria a Dios. Mejor es confiar en Jehová. No confíes en los hombres. Y cuando la palabra dice no confíes en los hombres, es no confíes en ti mismo. No creas que tú tienes el control lo tiene Dios. Y cuando tú has sujeto tu vida al Señor, tiene control de tu vida y Él sí te va a sacar en victoria y en bendición, pero no confíes en ti mismo. Cuando confías en ti mismo vas a tener problemas. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Aleluya, gloria a Dios por eso. Confía en Dios. En medio de tu angustia, confía plenamente en el Señor. Y Dios se glorificará en tu vida. Dios te tomará y te sacará en victoria, mi amado. Que esta palabra que el Señor nos ha entregado en esta hora realmente te fortalezca, te llene. Pero hay algo que no puede faltar en medio de tu angustia. Salmo 119, verso 143. Estamos allí cerca. Salmo 119, verso 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron ¿qué? Mi delicia. Qué poderoso lo que dice la Escritura. Porque el mismo salmista está diciendo, se apoderó de mí la aflicción, la angustia, se apoderó de mí en el momento determinado, pero tus mandamientos, tu palabra fue mi delicia, aleluya. Ahí encontramos delicia, o sea, la palabra es nuestra fortaleza en medio de la angustia. ¿Qué debo hacer?
que no debe faltar la palabra debe estar allí, la palabra debe ser esa roca, ese fundamento en el que tú permaneces, en las promesas de Dios, donde el Señor nos habla y tú dices, yo te creo, Señor, así tus ojos estén viendo totalmente contrario, tú creerás a lo que el Señor te ha dicho en la palabra, tú creerás fielmente a lo que Dios te está diciendo y gloria a Dios por eso. No mires a tu alrededor, mira con los ojos de la fe, míralo a Él. Mira su preciosa palabra, mira sus promesas, cree en lo que Dios ha dicho. Dios no te dejará avergonzado. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Aleluya, gloria a Dios por eso. Que la palabra siempre, siempre esté en tu vida. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Y quiero pedirte por cada persona que esté en angustia. Sea cual sea su necesidad, sea enfermedad, sea problemas económicos, aquellos que tienen problemas en sus hogares en estos momentos, Señor. Aquellos, Señor, que están pasando por circunstancias adversas con sus hijos, con su esposo, con su esposa, Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, sé tú nuestra roca, sé tú nuestra fortaleza y ayúdanos y no nos sueltes de tu mano por un solo instante, fortalécenos en estos momentos, Dios, que tu presencia sea descendiendo sobre cada vida como la estoy sintiendo en esta hora, Señor, que tú puedas ministrar al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, que les puedas dar fortaleza, que les puedas dar esperanza en estos momentos, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate en gran manera, Señor. Fortalece la vida de tus hijos, Señor. Que tus mandamientos sean delicia en nosotros en momentos de angustia, en momentos de aflicción, Señor. Aquel que está enfermo, levántale, que su fe no falte. Glorifícate en esta hora. Derrama de tu gloria y de tu presencia, Señor, y haz algo nuevo en la vida de estas personas, Señor, que están enfermas, Dios mío, aquel que está en problemas económicos, aquel que está sin trabajo en estos momentos, que está angustiado, que está afligido, Padre, yo te pido fortalécelo, llénalo de ti, llénalo de tu espíritu en esta hora y no lo sueltes por un solo instante, Padre, yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, sea cual sea la angustia de tus hijos. Que podamos encontrar refugio en ti, Dios. Que podamos encontrar esperanza en ti, Dios. Tú hoy nos has hablado, Señor. Tú hoy has ministrado a nuestros corazones. Y solo podremos ir a ti, Señor, porque tú nos librarás de toda angustia. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. A ti damos el honor. A ti damos la gloria en esta hora, oh Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sea cual sea la angustia que estés viviendo, el único que tiene la respuesta y la solución se llama Cristo Jesús. El único que te podrá librar de esa angustia y sacar al lugar espacioso es el Señor, no hay otro. Acude a Él en esta mañana. Habla con Él y Él responderá a las oraciones, a las peticiones de cada uno de sus hijos. Créelo, créelo, hermano. Él no dejará para siempre caído al justo. Él levanta bandera y se glorifica sobre cada uno de nosotros. Así lo creo y así lo debes seguir creyendo tú, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Comparte este mensaje con otros. No estás solo. El Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo y Él vive y reina para siempre. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.